estaba mirando. Estamos de regreso. ¿Qué está chequeando usted? Estoy mirando ese feliz día a la mamá más linda, Dani Sacebo. Ay, no, qué ternura. Y a la mamita Carolina Vargas, que también está con nosotros, que le damos la bienvenida. Oye, sí, la aplauso extrañamos la semana pasada, fue semana corta. Sí, ¿verdad? ¿Cómo han Semana estado? cortita. ¿Cómo Primero, está? feliz día para ti, con mucho cariño, porque sé que era una muchas tremenda mamá. gracias. Y por supuesto que la pases bien, que la regaloneen harto, pero no hoy día, sino que todos los días. Ojalá todos los días. Como tiene que ser. Bueno, Sí. nos preocupamos ¿Cómo solo está, del día. Carito? No. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Bueno, la vida todos los días es una jana, así que sí. Pero bueno, ahí poniéndole ganas nomás, pues, ¿cierto? Con harta energía y con temas que siempre nos gusta conversar, porque estos temas son bien importantes porque los dejamos en la casa. Porque cuando conversamos acá, en la casa se quedan conversando, practicando un poco Dándole lo que vuelta. hablamos, dándole vuelta. Sí, po. Hay que poner temas de conversación, hay que volver a recuperar la conversación y dejar el teléfono un ratito de lado, Sí. que es lo que nos ha afectado un poco en poder estar cara a cara y poder conversar en familia, que ahí es donde pueden surgir muchas de las soluciones. Claro que sí. Y principalmente, Oye, ya vamos a hablar de un temazo, porque si bien es cierto, en esta época vemos que las relaciones son muy desestables, son muy cortas, como que no se luce dentro del matrimonio como antes. Precisamente vamos a hablar del duelo de parejas. claro. sí. ¿Qué pasa cuando cortamos yo no sé qué pasa como que con las mujeres, como que hay ciertas mujeres, Carolita, no sé, tú me corriges, Dime. pero yo lo veo que se divorcian y es como que comienzan una nueva etapa, como que se preocupan más de sí mismas. Ujú, ¿Te has sí. dado cuenta? De repente uno las ve más delgadas. Pero como también hay otras que caen En una depresión. en una depresión o cambian Pero y eso se también puede ser cierran. parte de una depresión, Que son ¿o no? Claro. Porque depresión no es solamente andar llorando, hay gente que anda muy contenta y por detrás la procesión, yo siempre digo, va por dentro. Sí. Mira, así como hablando a nivel como de estadística, estudios que dicen que las mujeres se demoran un poquito más en procesar el duelo, como que están como más en la reflexión, a veces como decantando más los sentimientos, porque también tenemos que entender que en el rol de mujeres a veces se nos permite un poquito más descargar las emociones, porque es como más socialmente aceptado que el hombre que descargue las emociones más Sí. vulnerables, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Y de pronto, claro, se nos permite eso y nosotros también nos permitimos un poco descargar y estamos más como en la reflexión, más, como dices tú, haciendo algunas cosas, pero así como rememorando harto y de pronto en algún momento ya al cabo de, se dice, cerca de 6 meses, quizá un poquito más, uno ya como que ya repunta un poquito mejor en estado de ánimo, pero ya podemos cerrar algunas etapas, ¿no es cierto? Que son como las etapas de proceso de duelo. A diferencia quizás de los hombres, que también se habla como estadísticamente y también por un rol también que ellos tienen, ¿no es cierto? A veces no se les permite mucho descargar las emociones, mostrarse vulnerable, entonces tiene que, pero salir luego, entonces de pronto se les ve yendo al gimnasio, haciendo como muchas cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Trabajando, ¿no es cierto? Saliendo. Y de cierta forma uno puede ver, oye, mira, está súper bien, ¿no es cierto? Es Como que que, eso oye, voy. como Sí. que repuntó, pero también hay que ver también, porque quizás tampoco nos hemos dedicado a hacer ese proceso como de reflexión, ¿no es cierto? Como de ir un poquito más para adentro, ¿no es cierto? De mirar cómo me siento, descargar un poquito más, ¿no es cierto? Y no hacer que en este juicios. caso quizás las mujeres se les permite más con el grupo de amigas, el grupo de hombres no, pero sale adelante, ya olvido, ¿no es cierto? Entonces, como a veces los roles sociales y los roles que nos imponen un poquito las familias, el rol masculino, el femenino, de cierta forma hace que los procesos de separación los procesemos distintos. O sea, los procesos donde las emociones son fuertes, de pronto como que hay unos que se les permite más y otros no tanto. Entonces, pero sí o sí existen como etapas de duelo en la separación, que era como algo que habíamos conversado, etapas de duelo cuando fallece alguien o tenemos la pérdida. Aquí se parece mucho porque perdemos a un ser amado, ¿no es cierto? Quizá no se fue físicamente, pero ya no está dentro de nuestra rutina y nuestra vida diaria. El ya. círculo. Claro. Entonces podemos pasar por esta etapa que conversamos en algún momento de desorientación, de negación, de shock, de no entender, a lo mejor esto se va a reanudar en algún momento, a lo mejor esto es una ilusión, a lo mejor en verdad no lo quiso decir de esta forma, en verdad no fue tan así como se plantearon las cosas, en realidad no es una separación, quizá es un hasta luego. Entonces empezamos a ver eso, un shock de negación. Y después ya
podemos pasar. Hay personas que se quedan quizás harto en ese momento porque de pronto no tienen alguna herramienta como para aterrizar, ¿no es cierto?, que esto está pasando y quedan mucho en esto de negar y de pronto siguen insistiendo en contactar a la otra persona, siguen tratando de saber cómo está la otra persona, ¿no es cierto?, conectándose con la familia, porque también, bueno, hay que entender que el lazo tampoco es fácil de separar así como así. Pero también se puede ver como esa etapa donde todavía no entiendo que estamos en un proceso de distanciamiento, ¿no es cierto? Y todavía sigo estando pendiente del otro y tratando como conservar la vida como si nada hubiese pasado, rutina, tratando de contactarlo. Y bueno, ya en algún momento tendría que venir esa etapa donde yo ya aterrizo, ¿no es cierto? Donde ya entiendo de que esto ya la distancia se tomó, ¿no es cierto? Viene esa parte donde de pronto me puede dar pena, ¿no es cierto? Me puede dar mucha pena, mucha nostalgia, mucha angustia, mucha ansiedad. Eso igual. va también puede pasar que, bueno, el duelo del cual tú hablas puede ser porque se enteró porque la persona fue sincera, le dijo que ya no estaba enamorada. Vamos a empezar, estoy sacando conjeturas. O sea, depende de las causas. Exacto. Las causas son... Infidelidad, qué sé yo. Pero también hay matrimonios que vienen de mal de antes, claro, y empiezan, y habitualmente hay mujeres o hombres que se dan cuenta que la cosa ya no funciona, claro, y sin embargo siguen viviendo juntos, manteniendo como la armonía. Y al momento de separarse, me refiero de un lugar físico, el duelo como que en el fondo lo vivió estando juntos. Por ejemplo, cuando las personas están viviendo juntas, ¿no? Yo no entendí. Sí. Cuando están viviendo juntas, a veces pasa que entra mucho en negación esa primera etapa que le estaba comentando, como mucho de hecho, como de no entender que están separados porque todavía las rutinas se siguen conservando casi lo mismo, siguen, no sé, almorzando juntos, viéndose en la noche, ¿no es cierto? Entonces como que las rutinas físicas todavía no se rompen, ¿no es cierto? Entonces eso hace que de pronto yo entre en una etapa de shock. Y después, claro, incluso a veces la gente que está viviendo junta, después ya viene esa etapa que les comentaba, o sea, como aterrizar, que me dé pena, ¿no es cierto?, que me dé angustia, que ya no estamos juntos, de que en verdad a lo mejor seguimos viviendo en el mismo lugar, pero en verdad las rutinas ya no son lo mismo, ya no hablo por WhatsApp de la misma frecuencia, ¿no es cierto? O sea, hay una distancia emocional que ya existe. Entonces ahí, incluso cuando las personas siguen viviendo juntas por X motivos familiares, hijos, temas económicos, también, porque claro, ya un acuerdo de que viven quizá hay muchas formas de separarse, ¿no es cierto?, que viven en piezas separadas, pero siguen conservando unas rutinas familiares. Hay muchos procesos que se dan actualmente, pero en algún momento pasa esto, ¿no es cierto?, donde yo decanto y me doy cuenta de que en realidad ya esta persona se distanció emocionalmente de mí, ya las rutinas no son compartidas, de pronto veo que está saliendo más con sus amistades, reuniéndose más con su familia, su núcleo familiar, y de pronto ya son rutinas separadas y nos vemos muy poco. Entonces, en algún momento llega esa parte donde me doy cuenta de que ya no estamos juntos, y eso sin duda trae mucha pena, mucha tristeza, porque ahí empezamos a hacer un proceso de duelo, a darme cuenta que esta persona ya no está de la misma manera en que estaba antes. Sí. ¿Cuándo hay que preocuparse, por ejemplo? ¿Cuándo hay que preocuparse que la mamá o el papá están entrando en una depresión producto de esta separación? ¿Cómo ayudarlos? Claro, o sea, cuando nosotros vemos de que, por ejemplo, cuando vemos que las personas se quedan mucho en las etapas de shock, de que no entran en razón de que ya este distanciamiento se produjo, ya nosotros quizás nos tenemos que preocupar si han pasado 6 meses o un poquito más, porque estadísticamente se dice que un proceso de duelo de una relación proceso de duelo toman 1 año, ¿no es cierto? Si yo veo que la persona todavía está insistiendo en recuperar, de estar ahí presente, de perseguirlo, ¿no es cierto? Todo eso como que impide que yo salga de entender de que ya no estoy en este vínculo, ¿no es cierto? Por ejemplo, otra etapa es, por ejemplo, sentirse como con mucha rabia, sentimiento de injusticia, cuando siento que de pronto siento que di más y el otro no. Exacto. Entonces quedarme como en el resentimiento, ¿no es cierto? Y a veces podemos pasar esa etapa de ira a pasar como a resignación y entender que ambos tenemos responsabilidad de la relación, pero hay personas que se quedan también encapsuladas en esta etapa.
Y también eso es de preocupación, ¿no es cierto? Cuando veo que personas, de cierta forma, una relación los impactó tanto, que quedan tan resentidos con esta relación, que cada vez que hablan de la relación, pudo haber pasado 5 o 6 años, ¿no es cierto? Y hablan con odio, con rabia. Entonces yo puedo ver que probablemente esa persona con el odio, la rabia que está tan vívida, aunque ha pasado muchos años, probablemente no ha cerrado ese proceso de relación. Y ahí podemos ver estas personas que tienen problemas para conectar emocionalmente con nuevas relaciones, rehacer su vida de pareja, ¿no es cierto? Estoy viendo de que esa relación fue tan impactante que se quedó en esta etapa de rabia, de odio, como de injusticia, como este aspecto como de victimización también, ¿no es cierto? Donde yo logro poner la culpa en el otro y no veo también que ambos tuvimos responsabilidad, ¿eh? Entonces ahí podemos ver que esta persona probablemente no transitó a otras etapas de duelo, que es como ya la última, que es poder aceptar, ¿no es cierto? Como esta parte más de serenidad, ¿no es cierto?, donde yo puedo sentir de que acepto lo que pasó, ¿no es cierto?, con tranquilidad, veo las responsabilidades de ambos, miro al futuro, ¿no es cierto?, me proyecto, entablo nuevas rutinas diarias, ¿no es cierto?, donde no siento los vacíos de la otra persona, ¿no es cierto? Ya esa es como la última etapa, pero si se dan cuenta, primero está el negación, el shock de no entender, después viene la tristeza. Qué fuerte. Después viene la nostalgia, que es como una pena un poquito más tranquila. Hay personas que entre medio sienten rabia, pero es bueno sentir rabia porque de cierta forma, claro, me pongo en una situación como de víctima, de decir, pucha, qué injusta esta situación y le echo toda la culpa al otro, pero esa rabia me permite también salir de la tristeza, que estuve como muy conectado como con esta apatía, que no podía salir de la casa. Entonces cuando conecto con la rabia, hay personas que pasan por una etapa como media descontrolada, que se dice, ¿no es cierto? Empiezan a hacer muchas cosas al mismo tiempo, que trabajar, que ir al gimnasio, que juntarse con los amigos, que hacer muchas actividades. Pero eso, también la rabia, es que a veces la rabia está como media mal catalogada, pero la rabia en ese aspecto nos moviliza, nos saca un poco del estado de decaimiento, y después ya pasamos una etapa así como ya donde logramos estructurar alguna rutina y ya no me quedo con todas las cosas que estaba haciendo, sino con algunas que me hicieron sentido, ¿no es cierto? De pronto nos vamos en esta etapa más de introspección, de querer estar un poquito más solo, pero no solo porque me quiero aislar y estoy triste, sino que solo porque de pronto ya me estoy sintiendo un poquito más cómodo con espacios más de reflexión, no tengo que estar tan afuera haciendo cosas, como ocupándome, sino que un poquito más sereno conmigo mismo. Entonces ya ahí estamos como entrando en etapas más de introspección, más de serenidad, que ya como vamos mejor en las etapas de duelo, ¿no es cierto? Pero sin duda son etapas como muy duras también, ¿no? Y no todas las transitan de la misma manera, como decía, hay momentos donde nos quedamos pegados. No, y además los duelos, yo me ha tocado ver uno que trabaja con harta gente, y me ha tocado ver gente que se ha separado, y me ha tocado ver dos cosas. Primero, que la vida que siguen es tan normal que a veces ni siquiera se dan tiempo de parar. Se separaron y tú viste que al otro día es como un trámite para ellos. Ya dice que nos vamos a separar, llega la conversación, nos vamos a separar, ok, y al otro día yo sigo trabajando, yo voy y sigo haciendo la misma, y puede pasar 1 año o 2 años y sigo en la misma y no voy a parar. Le ha pasado mucho a mucha gente. Segundo, después de este duelo, se han vuelto a reencontrar como pareja y hoy día siguen juntos porque aprendieron a canalizar todo eso, que toda esa etapa las vivieron y se tuvo una etapa de aprendizaje al final. Y hoy día están juntos. Y hoy día aprendieron todo eso y hoy día ya no van a volver a cometer lo mismo. También ha pasado. Entonces, también uno tiene que mirarlo de esa perspectiva, porque a veces uno dice, claro, el duelo de pareja o la separación. A veces la separación, yo no sé si será saludable o no saludable, pero hay muchas veces que estas separaciones se transforman en algo saludable para futuro. Claro, o sea, si se dan cuenta, en las últimas etapas las personas logran encontrarse un poquito consigo mismos, convivir más en tranquilidad con los nuevos espacios, convivir mejor con la soledad, en la ausencia de esta persona. Logran sacar como conclusiones que no hice tan bien, que no hizo tan bien la otra persona, que hice bien, que saco de acá. Entonces, sin duda, cuando ya logramos transitar de forma saludable esos procesos, logramos sacar como cosas muy buenas de nosotros mismos, logramos crecer emocionalmente, logra crecer nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestra confianza, y de pronto ya estamos como más nutridos, como integralmente quizá, ya como para estar disponibles emocionalmente para entrar en una relación o quizá reencontrarse, como dices tú, que a veces puede pasar. Yo conocí una pareja que cuando se separaron, llevaban años, se separaron, y después, y de hecho ahora están pololeando, y dice, debimos haber empezado así, como que probablemente su relación no partió como partió hoy día,
fue distinta. Y hoy día como que están juntos, porque viven separados, pero están juntos. Y están en etapa de pololeo. Porque parece que no la vivieron, como que se juntaron muy rápido. Entonces al final, porque la vida es un aprendizaje al final. Y hoy día están súper bien. De esa perspectiva. Y uno dice, pero ¿cómo puedo entender que...? Y cuando se separaron se odiaban y se sacaban los ojos. Claro. Entonces pues digo, ¿cómo uno dice? ¿Y cómo estos se odiaban y mira ahora cómo están? Claro, porque la vida es un aprendizaje al final. Los duelos hay que vivirlos al final. Claro. Como hay parejas también que No se pueden después ver. al contrario. Hoy día yo encuentro que es muy civilizado y yo una de las cosas que más admiro en las personas personas que se han separado y que hoy ya son grandes amigos, que salen, conversan como amigos sin tener ninguna intención una con el otro Se amorosamente, puede. pero civilizadamente, y es súper admirable porque habla también un poco de la madurez. Si Claro, no se eso pudo, mismo. quizás como amigo, claro, funciona la cosa. Si compartieron algo, es que yo nunca Pero para eso podía... uno tiene que eliminar Pues digo, yo nunca esas podía- emociones negativas yo que nunca tiene con el podía otro para poder entender- avanzar en Pero eso. eso igual hay un proceso también. Por eso pues, yo nunca podía entender cómo personas que alguna vez compartieron algo juntos no se puedan ni siquiera mirar ni hablar. Eso Qué es dolor. Se importante. compartieron un Lo que vínculo. estás diciendo tú es importante. O sea, se habla muchas veces de la separación del contacto cero. ¿Lo han escuchado? ¿No es cierto? Como ya no redes sociales, no vínculo, bloqueo, todo eso. Claro, ¿No es cierto? Claro, porque depende de las personas, de los recursos que tenga cada persona. Hay personas, como en algún momento hablábamos de los apegos ansiosos, de personas que son meditativas. De pronto las personas que tienen característica de personalidad un poco más ansiosa. El saber de la persona que ya saben que no van a recuperar y de pronto esta persona también es evitativa, de pronto cortó el vínculo, ¿no es cierto? Y yo con esta ansiedad... esta persona ahora en la separación es inaccesible para mí. Entonces, si yo me pongo a buscar cosas del otro y veo que la otra persona no va a acceder a conversar conmigo, de cierta forma el contacto cero para esas personas de pronto es más saludable, porque también le da como niveles de certeza, porque veo que el otro tampoco me está cooperando en poder llevar esta separación de forma amorosa. Entonces, en estos aspectos, cuando son personas como con niveles de ansiedad, de angustia muy alto, que le cuesta regular sus emociones, el contacto cero viene siendo algo que de pronto la puede ayudar a estabilizar, a tener certeza, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros somos ansiosos y hay cosas como que puede ser, que no, que lo vi, que me dijeron, todo eso genera mucha más ansiedad de la cual yo ya estoy tolerando con la proceso de separación. Ya. O Ay, sea, qué dolor, ¿no? si esta ansiedad está de este porte y yo sabiendo con mi ansiedad que a lo mejor esto, que lo vieron no sé a dónde, pum, aumenta, ¿no es cierto? Entonces es mejor cargar con la ansiedad que tenemos ya el proceso de duelo para las personas que hemos sido ansiosas, las personas que son ansiosas, el mantener la certeza, ¿no es cierto? Y esta parte como de contacto cero pronto un poquito más saludable para llevar este proceso mejor. Ahora, si la circunstancia es distinta, que se habla como de las separaciones con compasión, donde de pronto podemos separarnos de una forma amorosa, sin estos bloqueos, sí. sin tener estas desconexiones tan abruptas, Te ¿no es preguntarnos cierto? cómo estás bien. Preguntar cómo Claro. está, ver en contacto, eso sí se puede hacer, pero sin embargo en la medida que ambos puedan estar dispuestos, ¿no es cierto? No va a estar uno que quiere tener contacto y el otro quiere aislarlo, eso puede ser mucho más dañino para esa persona. Pero yo creo que va a depender mucho de la personalidad de las personas, Claro. de su creencia, de lo amorosa que sea internamente. Yo creo que son cosas que son súper importantes a la hora de poder desearle de corazón a esa persona, de soltarla amorosamente, con cariño y deseándole la verdad que le vaya bien. Porque hay muchas personas que pueden decir de aquí para afuera, Claro. pero sentirlo es muy distinto. Es distinto. Aparte yo, la palabra que tú utilizabas de madurez, yo más que madurez, yo siempre, porque para mí la madurez es como una palabra muy amplia. Es más de aprendizaje que de madurez, porque todos los días uno aprende algo nuevo. Y al final uno aprende que no era pareja, po, era para que fuéramos amigos. O no era para que O estuviéramos algo juntos. tenía que venir a enseñar a esa Lo- persona en un proceso Claro, de vida. y a lo mejor en la relación Eso que es. tenga me va a ir bien o Claro. no, pero porque todos los días se aprende. Entonces yo creo que más que nada, más que madurez, aprendizaje al final, porque yo no puedo entender que, por ejemplo, parejas que compartieron un vínculo Sí. tan importante, pues yo insisto, o sea, Que tú tengan estás tanta compartir mala. un baño, compartir una cama, compartir la ropa, no lo puedo compartir con cualquiera. Entonces, haber compartido algo tan íntimo, tan de uno, y después no tener ni siquiera ni poder verlo, ni poder ni conversar, ni entablar un vínculo sabiendo que conozco tu historia, tú conoces mi historia. Entonces, tratar de Exacto. buscar ese equilibrio, si yo vuelvo a insistir. Y eso es aprendizaje en el fondo más que hombre. Como dices tú, es como, aparte que una de las cosas
se ve a medida que las personas que a lo mejor podemos entender esto como los cortan a y nos parece como antinatural, ¿no es cierto? Porque es como tuvimos ese vínculo con esta persona, logramos ese nivel de intimidad y de pronto no, ni la saludo, ni la veo, todo eso. Es que también al no integrar a esas personas en nuestras vidas, no integrarlas físicamente, no tenemos que ser amigos de esas personas, pero al menos no aprender de esa historia, de cierta forma también cortamos con parte de nuestra historia igual, ¿no es cierto? Con parte de nuestra biografía, porque durante todas nuestras etapas hubieron personas importantes en pareja, ¿no es cierto?, que estamos hablando, y el decir no quiero acordarme nunca más de esta persona, no quiero ni nombrarla, es como parte, sacarnos a nosotros también de ahí, porque nosotros estábamos con esa persona también, y probablemente hay cosas que nosotros aprendimos de esa persona, entendimos mejor, entonces el como querer sacar a esa persona de nuestras vidas, incluso mentalmente, ni siquiera hablar de eso y no tener como ese aprendizaje, también hace que nosotros mismos nos saquemos de nuestra propia vida, es como cortarnos así, ¿no es cierto? No, porque sí. nosotros estábamos ahí también. Sí, claro. Ay, qué buena conversación, pero bueno. Que son profundas y queda como para largo, porque claro, efectivamente hay personas que pueden razonar sobre eso civilizadamente, y hay personas que el dolor se les prolonga por años y nunca más pueden ver a esa persona, y cada vez que se le va a hablar de esa persona vienen puras cosas malas. Entonces yo creo que, insisto, yo creo que va en la personalidad de las personas, quizás como nos criaron. Y no hay tiempo muchas veces, lo que hemos hablado muchas veces. No hay tiempo, sino que el proceso tiene que fluir. Pero no hay tiempo, no puedo decir, esperemos, a lo mejor en 6 meses más voy a volver a enamorarme, en un año más. Sucede en el día a día. Por eso digo yo que todos los días uno aprende algo nuevo, creo yo. Yo creo que eso que dijiste tú de fluir, a veces se toma como hoy súper bueno, fluyamos, pero no es así, porque cuando uno fluye, a veces deja actuar, a veces como, no sé si han escuchado al niño, ¿no es cierto? A la persona inmadura que está dentro de nosotros. O sea, cuando dice, no, que fluya, ¿no es cierto? Es como muy inconsciente. La idea es que para que nosotros podamos ir aprendiendo de nuestras relaciones de pareja, de todo lo que tenemos que hacer, es poder tomar decisiones conscientes, ¿no es cierto? Yo sé que aprendí esto, de aquí, y de pronto como aprendí esto, hoy día voy a hacerlo de forma intencionada esto, entonces yo sé que tengo que alejar ciertas cosas, tengo que buscar ciertas cosas que me hacen bien. Entonces, decisiones intencionadas pueden traernos mejores efectos, mejores consecuencias que dejar que fluya, porque cuando dejamos que fluya, dejamos que todas las cosas inconscientes lleguen, no trabajadas, la rabia no tratada de una relación anterior, y así empezamos a cometer los mismos errores y sumergiendo en los mismos patrones de pareja. Entonces la idea es poder aprender y tomar decisiones conscientes, ya no dejar que fluya nomás, ¿no es cierto? Porque no podemos sufrir todos los años, ¿no es cierto? Como tenemos que algo que se llama así como eficiencia energética, que se está hablando últimamente. Es como que la energía, el tiempo, tenemos que administrarlo de forma eficiente. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo conscientes de cuáles son las cosas que nos hacen mejor y las cosas que a lo mejor tenemos que alejar de nuestra vida. Importante, sí. Igual lo sabemos, es verdad. Nosotros sabemos lo que nos hace bien. De hecho, muchos que son hijos, no sé, de padres separados, lo ven como ejemplo y dicen siempre, como yo tengo esta experiencia, no quiero volver a repetirla. Pero de verdad que uno la piensa y tiene que ser con la acción real. O sea, ok, ¿qué hicieron mal? Y uno aprender. Y al final, por eso que a lo mejor duran tantos años, o a lo mejor duran poco porque no lo aprendieron. Pero a lo mejor dentro de eso, entonces los procesos tampoco son felices, porque ellos postergan su vida, pues justamente por mantener un núcleo familiar. Y a veces los hijos se dan cuenta claramente que sus papás no se aman y que están juntos por... Por eso hay que ser consciente de lo que uno toma, las decisiones que uno toma. Sí, es verdad, hay que ser muy consciente. Ay, qué linda, me gustan estas conversaciones. Pero es muy corto el tiempo, digo yo. Yo siempre he dicho que tiene que ser... Y uno aprende mucho con la Carito, ¿verdad? Porque uno después practica estas cosas. Me encanta. Debemos hacer un podcast. Después lo vamos a explicar con la Caro, ¿cierto? Un podcast se puede ser más largo, puede durar hasta horas. Sí, genial, me encanta. Nos sentamos a conversar como haciendo una mesita, un podcast de este tipo de situaciones. Una hora. Por lo bajo. Claro. Oye, cualquier cosita que se quiera comunicar con Carolina Vargas, recuerde que lo puede hacer a través de su Instagram, que aparece como @psicoterapia.raíz.
Ya, Perfecto. y bueno, invitarlo. Este viernes a las 6:30 vamos a estar en la cafetería Dolce Vita haciendo un conversatorio acerca del apego seguro en pareja. Cuáles son las inseguridades principales en pareja, cómo a lo mejor podemos entramparnos en relaciones en patrones negativos y cómo subsanar algunas heridas que a veces tenemos en pareja para transitar a relaciones más saludables. Son cosas que vamos a conversar este viernes. Sí. Así que para que vaya informándose a poquito. Hay que avanzar en esas cosas, tenemos que Conversar. avanzar en nuestras emociones, ver qué es lo mejor para nosotros, querernos. Primero tenemos que querernos mucho para poder querer al resto. Pero un proceso. Sí, Para son todos procesos, distintos. sí. Pero me gusta la palabra conversatorio, que tanto a nosotros que nos gusta conversar, debemos integrarlo en la familia. Conversatorio, conversen. Sí. Vamos a la pausa. He usado Y seguimos otra palabra, conversando. pero mejor lo voy a decir en la pausa. No. Ya, Y vamos sé a la que hemos pausa. perdido, bueno, vamos a la pausa, hemos perdido la capacidad de conversar. Sí. Y como por ejemplo, digo, no, que yo pienso así. Así eres tú. Así eres tú.